bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra segunda temporada de Misión Reforma Podcast, que lleva por nombre Contexto, donde estamos analizando ciertos pasajes bíblicos que son muy utilizados y que están ampliamente difundidos en el mundo evangélico, pero que usualmente y la mayoría de las veces se les usa fuera de contexto. Y estamos nuevamente esta semana presentando este nuevo episodio, y estoy aquí con la compañía de mis dos queridos amigos, Gerson y Guillermo. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, bien. El día de hoy, bien, muy bien. ¿No triste? No triste, no, estoy feliz. Comí pizza. Muy bien, muy bien. Comí pizza, así que con razón. estoy feliz. Cualquiera, así cualquiera. ¿Cómo está ahí, Gerson? Sí, bien, entiendo perfectamente a Guillermo. Cuando uno come pizza es otra cosa. Así que te entiendo perfectamente. ¿Con piña o sin piña? Da lo mismo, con lo que sea, ¿no? Da lo mismo. Pero cuando bien hecha, con todo. No, sinceramente me gustan las pizzas con poco ingrediente. Como 2 ingredientes máximo, austero. Ya más es como que se pierden los sabores. Como en régimen comunista, ¿no? Austero. No, a lo presbiteriano. A lo Okay. presbiteriano. Sí, con. Ya, austero, muy bien. Con gastos necesarios. Austero, adecuados, me parece. Con ahorro, trabajo y frugalidad. Los principios del calvinismo. Claro. Para la vida. Como del diría trabajo. Max Weber. Como diría Calvino, hermano. Como diría Calvino. También. Sí, muy bien. Bueno, ya que no me preguntan, yo igual voy a decir cómo estoy. Yo estoy bien, muy bien. la verdad. Estoy bien, mi familia Tomándose está bien. el podcast. No fue mi culpa. tomándome el espacio. O sea, si no me preguntan, ¿para qué? Po? Ya, Oye, ¿Cómo estás, Cristóbal? me ha Para que tratado bien la no te vida. pongas a llorar. No les puedo decir lo contrario. Yo estoy bien, estoy muy bien. La verdad estoy un poco cansado. Hoy día fue un día agotador. La pega, después terminando unos trabajos para el seminario. Pero no, bien, si hay que hacerla nomás. Hay que hacerle a la pega y a los estudios. Así que bien, no me quejo. ¿Trabajo de qué materia? De filosofía, de hecho. Filosofía 2. Filosofía 2. Es un mapa conceptual de un libro de Albert Wolters que se llama La creación recuperada. Que lo que hace ahí el autor es ahí plantear una cosmovisión reformacional. Y ahí toca un poco el tema de lo que hablábamos antes de que empezara el podcast acerca del filósofo cristiano Hermann Doyer, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, que fueron más o menos los fundadores de ese movimiento y de esa filosofía cristiana, ese sistema filosófico. Ya. Pero hasta ahora, ¿te consideras reformacional? Todavía no. ¿O no? No. Aunque hay cosas buenas y considerablemente. ¿Qué te agradan? Sí, que me agradan, pero creo que necesito estudiarlo en profundidad. O sea, yo creo que ese es un error. Sí, es un error asumir una posición muy pronto. Es como que ya leí un libro de tal cosa, soy tanto. No sé, pues leí un libro de continuismo, soy continuista. O leí un libro de cesacionismo, soy cesacionista. O leí tanto de calvinismo, no, y ahora soy o arminiano, y así. Es como que asumimos posturas muy rápido. Yo antes igual lo hacía, pero ahora ya soy un poco más mesurado. Pero ya basta de hablar de mí, ya basta de... Hablé mucho, me tomé mucho el lugar. Hoy pero venimos después lo editas y lo eliminas. Sí, me voy a sacar en realidad. Voy a subir solo el audio de ustedes. Solo ustedes dos. Muy bien. Ok. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema de hoy día? Quien quiera que pueda responder, por favor. Me acordaba de un... Si es que quieren, por supuesto. O sea, si quieren puedo seguir hablando yo, no me hago problema. Me acordé de un meme que mandó Guillermo, que estaba muy gracioso. No sé si se acuerdan. Estaba súper bueno, pero es muy contingente al tema que vamos a tratar hoy día. Era un memazo. Es como difícil igual hacer gráfico un meme en un podcast, pero muy buen meme. Sí. Vamos a hablar acerca del juicio. ¿Puedo relatarlo? Déjame relatarlo. Dale, que lo relate, sí. Lo merece. Bueno, sí. Es un meme pecaminoso porque aparece la figura de Dios hecha gráfica. Sí. Entonces, claramente hiere el mandamiento, no te harás imágenes de Dios. Pero bueno, vamos al fondo del asunto nomás. Vamos al aparte, tema. aquí no lo vamos a graficar, así que
No, solo lo vamos a explicar. Ya. Resulta que el meme, bueno, que fome explicar un meme, pero bueno, aparece una chica y aparece un grupo de chicas como cheerleaders y le dicen como, ¡ay, que te ves horrible, que fea tu ropa! Y toda la cuestión. Y la chica dice, solo Dios puede juzgarme. Y ahí aparece Dios y dice, ¡ay, te ves horrible, nena! Es muy bueno, sale como con una cartera. Bueno, en fin. Sí, y sale como haciendo... ¿Ah? Claro. Bueno, ahí nosotros nos miramos y vemos los gestos, pero imagínense, queridos justamente. auditores. Sabemos que son muy imaginativos. Bueno, entonces, introduciendo con ese meme, el tema de hoy va a ser acerca de juzgar. Juzgar. Que está muy de moda, o sea... Y también un poco ir caminando hacia el tema de los liderazgos proféticos que hay hoy en día y todo lo demás. Claro. Un poco eso, como la idea de juzgar, después la idea de no tocar al ungido del Señor, que tiene mucho que ver con esa idea de no juzgar, y para caminar hacia el tema de los liderazgos proféticos que existen hoy en día. Claro. ¿Hay algún texto? Bueno, partamos por el principio. O sea, todas estas prácticas y esta forma de interpretar o este asunto de no juzgar, qué sé yo, obviamente viene de alguna parte, algún texto bíblico. No sé si tú tienes alguno ahí por ahí, Gerson. Sí, me parece que la base o lo que ocupan siempre las personas cuando dicen no me juzgues o solo Dios puede juzgarme, uno que está en Mateo 7, que es cuando Jesús habla de juzgar y dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Es uno de esos textos que se ocupa para eso. Sí, claramente yo creo que de ahí viene como toda esta enseñanza, ¿cierto?, acerca de no juzgar. Y ojo, y es interesante porque muchas veces la gente no cristiana le saca este texto a los cristianos para decirles, no, pero ¿cómo ustedes vienen aquí a juzgar algo si tu Dios dice que no tienes que juzgar? Y no solamente los no cristianos, sino también los cristianos dentro de la iglesia, de repente, y esto se ve mucho en Facebook, o que cantidad de cosas que dicen, no, es que no tenemos que juzgar, porque en realidad Dios es solo amor. Finalmente como si el juzgar fuera algo en sí mismo algo malo. Cuando en realidad, por ejemplo, lo que hace Jesús ahí está advirtiendo, pero no necesariamente prohibiendo. Y ahí está la importancia de leer el contexto, donde se está diciendo lo que se está diciendo. Ahora, ¿qué más podemos decir al respecto? Yo me acuerdo siempre de que hay un tipo, ¿cómo se llama esto? Un coach cristiano que hace como coaching y como esos discursos emotivos que en YouTube y cosas así, y es bien conocido. A lo Daniel Javif. No quería decirlo, pero bueno, tú lo dijiste, él mismo. Ah, ¿él es? Sí, perdón. Él era. No. Oye, claro. Es que nunca creí que fuera cristiano, en verdad. Te vas a... En serio, yo creía que era del mundo. No, en serio, estoy hablando desde mi ignorancia. Se supone que es que, o sea, por lo que él dice, qué sé yo, es cristiano. Y claro, los speech que él hace son como muy en esa onda, ¿cachai? Como de un mundo mejor, cristianos que no son religiosos, que no juzgan, que solo aman, etc. ¿Ya? Pero... El agua se bebe, cosas trascendentales. Claro, el agua se bebe, la comida se come. Claro. Entonces me acordé ¿no han visto a este chico, un negrito que hace video? De repente como que hay gente que sube video a TikTok haciendo algo, ponte tú cortando un limón con una máquina que tienen que pegarle y bajarle y no sé qué, y el loco pone una cara así que de verdad que te matáis de la risa, toma el limón, pesca un cuchillo y lo parte en 4 y después mira la cámara así como, ¿por qué hacen tanto alboroto para lo que yo hice con un cuchillo? Así como, ya, pero es como esa la relación con Daniel Javif. De repente dice cosas que son muy, muy obvias. En fin, el tema es ese como movimiento o esa como idea generalizada de no poder juzgar. Y claro, se toman justamente aparte, de estas palabras de Jesús. Sí, pero yendo un poco a la realidad de la iglesia, en el contexto en el que se dan esas afirmaciones, generalmente tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Generalmente es del tipo, ya, yo me mando un condoro que merece disciplina, y es ahí donde viene el cuestionamiento, ya, pero ¿por qué los líderes de la iglesia me van a juzgar a mí si ellos son hombres y pecadores al igual que yo?
sea, también cometen pecados y por lo tanto no deberían disciplinarme, no tendrían cómo disciplinarme si ellos son hombres pecadores igual que yo. ¿Qué moral, qué hipocresía hay ahí? Claro. Entonces creo que en ese contexto se da más comúnmente este tema de no juzgar a los otros. Sí, claramente. Ahí viene la pregunta, ¿cómo responder delante de eso? ¿Cómo observar este texto a la luz de ese cuestionamiamiento? Sí, pero hagamos algo muy sano y obvio. Leamos el texto en su contexto. No sé si tú lo puedes leer, Gerson. Mateo 7 del 1 al... Yo creo que al 5. Más o menos como para tener una idea más completa. Yo creo que el 6 igual. El 6 también puede darnos luces de algo interesante. Dice así. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien. ¿Qué podemos decir? O sea, yo lo primero que veo, así como a grandes rasgos, no vamos a entrar más en detalle, pero en primer lugar no veo que Jesús esté estrictamente prohibiendo juzgar, sino que está advirtiendo. Advirtiendo cuál debe ser la actitud y cuál debe ser el estado moral, por así decirlo, del que quiere hacer un juicio sobre alguien o sobre algo. ¿Cachai? En ningún caso Jesús dice no lo hagan. Claro, lo que está cuestionando es el tema de la hipocresía. Claro. Es el hecho de, estando yo en un pecado enorme, empiezo a evaluar los pecados no tan enormes de la persona que está al lado. Claro. Y es ahí donde él critica un poco la hipocresía. Y de hecho en el versículo 5 creo que es claro al decir que primero sacar esta viga del ojo para posteriormente poder realizar el juicio como corresponde. Claro. Claro, de hecho hacia allá camina, o sea, no está negándolo, sino que está diciendo cuál debe ser la actitud correcta a la hora de hacerlo. ¿Qué piensas tú, Gerson? Sí, me recuerda un poquito las palabras de Pablo, si no me equivoco, que están en Romanos, uno de los primeros capítulos, cuando él dice que tú que juzgas a los otros, tú también lo haces, en ese sentido. Entonces creo que guarda cierta relación con eso, cuando muchas veces tendemos a juzgar a otro, pero no nos damos cuenta de que nosotros también hemos pecado de la misma forma. Entonces nuestro juicio, en cierto sentido, es un poco parcial. En el sentido de que estamos viendo muy el pecado del otro, pero no somos capaces de considerar el nuestro, ¿cachai? Entonces creo que por ahí también va. Claro, sí. Es como la típica, como el típico ejemplo clásico de sermón, o clásico de incluso de cuando alguien quiere darte una lección sobre algo. Bueno, cuando tú apuntas con un dedo, todavía tienes 3 que te están apuntando a ti. O sea, o como el clásico refrán del cura Gatica, ¿cierto? El que predica pero no practica, ¿cachai? Sí. ¿Qué iba a decir? Ahora, el tema, yo iba a preguntar con relación a la disciplina. ¿Cómo ocurre la disciplina eclesiástica en este contexto? ¿Cómo se daría entonces? Bueno, o sea, de partida, creo que lo hablamos, ¿no? El texto de la disciplina eclesiástica. Había un texto, creo que lo mencionamos en uno de los episodios, ¿no? Anteriores, que era el de como este Mateo proceso 18. de... Sí, claro, sí. Como que ahí hay de partida como un parámetro para la disciplina eclesiástica. Ahora, yo creo que también uno a la hora... Uno sabe cuando uno se equivoca. Si uno tampoco es... una por ejemplo, paloma inocente. Claro, poniéndome yo en el caso. Claro, poniéndome yo en el caso. O sea, yo sé cuando me mando una embarrada, un condor, ¿cachai? Entonces yo creo que uno igual tiene... De repente, a uno lo confrontan con su pecado. Y uno lo primero que hace es sacarle el del otro. Es como, pero ¿cómo me decís tú esto a mí si tú mira lo que andáis haciendo? ¿Cachai?
O mira lo que hiciste tú la otra vez, o el año pasado, y sobre todo cuando es un amigo el que te confronta, porque uno le sabe también la yayita a los amigos. Pero yo creo que nosotros, y aquí me refiero a la disciplina, voy partiendo como el proceso. Cuando viene alguien y al contra quien tú pecaste, por ejemplo, o alguien que te vio haciendo algo y viene y te confronta. O sea, yo creo que en primer lugar, mi actitud no debiese ser la de mirar, si viene un hermano a sacar la mota que está en mi ojo, la viga que está en mi ojo, mi actitud no debiera ser al tiro mirar la viga de él. Sino tomar esto, en primer lugar, como una reprensión que viene de parte de Dios, porque finalmente Dios nos dio la comunidad justamente para eso. No para ir a mi... si vienen y me confrontan, devolverle el combo, por así decirlo. El palo. Claro. Sino aceptar con humildad que me equivoqué, si es que realmente fue así. Tampoco es como que cualquier cosa que me digan, o si hay que explicar algo, dar alguna explicación, bueno, se dará nomás. Ahora, respecto y no quiero robarme todo el rato, toda el espacio, pero claro, o sea, si hay un consejo mayor, en este caso, el consistorio de una iglesia, los líderes de la iglesia, y claro, se acercan a mí y ven en mí alguna actitud indebida, yo creo que algo que tenemos que aprender es la humildad, po. Mucha gente cuando la confrontan o la juzgan derechamente, y hacer un juicio no está mal. O sea, como que la palabra juicio o juzgar como que tiene una... Está muy cargada negativamente. Sí, muy cargada negativamente. Como que... Es que yo creo que esa carga negativa tiene que ver mucho con el tema de las idolatrías personales. Que en el fondo cualquier idolatría que uno tenga es una idolatría del yo. Son ídolos subsidiarios que sirven a un ídolo mayor que soy yo mismo. Entonces cuando llega una crítica o llega alguien que revela mi pecado, en el fondo quien se cae del pedestal es mi ídolo, que soy yo. Entonces es ahí donde surgen los problemas, es ahí donde surgen estas defensas como gato de espaldas, porque estamos defendiendo en estricto rigor nuestro ídolo. Estamos defendiendo a ese ídolo que nos da sustento a nuestro sistema de creencias, que le da sustento a lo que hacemos, decimos y pensamos. Claro. Entonces cuando eso se nos cae toda la realidad. Y es ahí donde viene esta defensa a cualquier costo. Y caemos en estas prácticas cuando, como bien tú decías, debemos tener la humildad de poder evaluarnos como corresponde y comprender que las disciplinas de parte del cuerpo de líderes de la iglesia, en su gran mayoría, me atrevería a decir todas, pero en su gran mayoría, porque sabemos que existen iglesias que puedan estar pasando por procesos de pecado como iglesia como un todo. Claro. Pero en fin, en la gran mayoría se hacen en conformidad a la palabra. Y tienen el propósito no de hacer un juicio para destruir a la persona que es juzgada, para desarraigarla totalmente, sino que tiene el propósito de restaurar a aquella persona. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, que sería el más importante, creo yo, a nivel de importancia, mantener la santidad de la iglesia. Perseverar en la santidad como cuerpo. Entonces, restaurar al faltoso, restaurar al caído y mantener o perseverar en la santidad de la iglesia. Y esos propósitos son ambos buenos en sí mismos y por lo tanto anhelables. O sea, si yo llego a caer, anhelo que pueda ser disciplinado de una forma correcta y adecuada a mi falta, para de esta forma tanto mantener la santidad del cuerpo de Cristo como para yo poder verme restaurado, como en el caso de David. David pecó y él estaba completamente ciego delante de su pecado contra Betsabé, Urías, etcétera, etcétera, y seguía cayendo y cayendo y cayendo. Y si no hubiese aparecido el profeta que lo confronta con su pecado y un Dios que lo disciplina, entonces David hubiese seguido cayendo y quizás hasta qué consecuencias. Y lo mismo puede pasar con uno. Si uno no es disciplinado en el momento adecuado, si uno no es confrontado en el momento adecuado, lo único que resta es tener un montón de escamas en los ojos que no lo dejan ver la realidad y seguir tropezando y cayendo y cayendo y cayendo hasta ver la muerte. Claro, de todas formas. Y algo muy relevante que a mí me gustó cuando lo aprendí
es que claro, o sea, en realidad podemos hacer un juicio y finalmente ¿qué significa esa palabra juicio en el griego? Es criné o crineo, juzgar, y es llegar a una conclusión. No es toda esa... claro, no es todo esa carga negativa que tiene hoy día la palabra juzgar, sino sopesar cosas, o sea, analizar una conducta o algo que dije, que hice o que otro hizo o dijo y llegar a una conclusión, pero ¿en base a qué? Y yo creo que ese también es un punto súper importante, en base a las escrituras, pues no en base a lo que yo quiero creer o en base a lo que yo creo que debería ser, sino en primer lugar en base a lo que Dios dice que debe ser. Por eso creo que siempre es como que, o cuando los pastores típicamente hacen eso cuando están en el púlpito y tienen que decir algo difícil, es como que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que si usted se quiere enojar, enójese con la Biblia, no conmigo. Pero creo que eso al final es súper bueno porque le da a la persona y le dice, mira, si bien yo te lo estoy diciendo, pero es porque lo dice la Biblia, no porque yo quiera ser jodido, ser mala onda y joderte la onda, ¿cachai? Y que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, que está mal. No, si bien yo te lo estoy haciendo ya saber, pero en realidad lo dice la Biblia. Entonces creo que eso igual es súper importante. Ahora, no sé si hay algún otro comentario por ahí, Gerson o Guillermo. Me hace recordar esto de la disciplina o de los problemas que surgen en la iglesia, porque a veces se nos olvida de que la iglesia no es un conjunto de personas santas en el sentido de que sean perfectas, sino que en realidad es un conjunto de personas que son pecadoras y constantemente pecamos y muchas veces ese pecado o esa falta ofende a otro. Y me hace recordar un poquito las palabras de Jesús, cuando él dice que si alguno peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, también hay un sentido de juzgar y también de reprensión, de disciplina. Y si este hermano no te oye o no te toma en consideración, ve y anda y toma otros 2 más y delante de ellos también convérselo. Entonces también hay un tema relacionado ahí con la disciplina tanto eclesiástica o esta confrontación del pecado, que también es algo que en la iglesia debe estar siempre. También juzgar el pecado del otro, pero no con esa intención de quizás de apuntar con el dedo o de no restaurar, sino todo lo contrario, siempre buscando el perdón y la restauración también de la persona. Sí, totalmente. Y mira, hay algo que se me viene ahora a la mente, y no quiero aquí espiritualizar el pasaje, pero el ojo es una parte sensible de la persona. Y de hecho, y dice la mota, y una mota en el ojo no creo que sea algo así como que tú tienes que llegar con una pinza o con un alicate a sacarlo, sino algo que tiene que ser sacado con cuidado. O sea, tiene que ser un trabajo muy preciso, porque sabemos que el ojo, si lo vas a llevar, te duele y vas a llorar y se te puede irritar, qué sé yo. Y aparte que es una parte pequeña del cuerpo, entonces como que esa imagen de sacar algo del ojo, como que igual me demuestra a mí que tiene que ser algo hecho con un cuidado también especial. Pues no es como llegar y gritarle en la cara, es que tú estás haciendo tal cosa y por eso te vas a ir al infierno, ¿no? Yo pienso, claro. Y eso, y somos muy... Claro, pero somos muy ligeros para gritar, y no me acuerdo de quién era esta frase, pero un puritano, gritar 1000 pecados ajenos en la cara y ojalá y restregárselo antes de gritar por uno propio o llorar o dolerse por uno propio. Entonces creo que también tenemos que hacer esto, pero primero viendo al otro como un hermano, como alguien que necesita tanto la gracia de Dios como yo. Sin embargo, también la Biblia nos dice que hay instancias en las que, por ejemplo, el mismo Pablo dice, hay algunos que hay que reprenderlos duramente, pero es porque son reincidentes y muchas veces hay mucha gente que finalmente no entiende. Si igual existen esos casos. Tampoco es como que... Dale. Sí, y en función de eso, a veces la misma expulsión de la iglesia termina siendo una herramienta utilizada por Dios para la restauración del hermano. Parece raro, como, oye, ¿cómo la expulsión va a ser como para algo bueno? Si es todo lo contrario, una excomulgación o excomunión es para echarlo nomás. Perdón, para echarlo nomás. Y chao. Pero resulta que no es tan así, porque la idea es un poco que esta persona, al verse distante de la comunión del cuerpo de Cristo, pueda entender y pueda padecer esa falta de comunión del cuerpo de Cristo, y a partir de esa sensación,
esa sensación vomitiva de necesitar esta comunión, pueda retornar, pueda arrepentirse de su pecado y pueda volver al cuerpo de Cristo, como es el caso de un joven de la iglesia de Corinto, que estaba en pecado bastante grande, y Pablo dice, oye, ya po, disciplínenlo, échenlo de ahí, échenlo, y sáquenlo de ahí, luego, porque está hiriendo la santidad de la iglesia. Pero después en la segunda carta a los Corintios, y aquí hay algunos que dicen que sí era el mismo joven y otros dicen que era otra persona, Pablo instruye para que lo restauren en la comunión, porque se había arrepentido. Entonces ahí ya va mostrando un poquito esta idea de restauración, incluso por medio de un evento tan catastrófico como lo es expulsar a un hermano de la comunión. Sí, totalmente. Ahora, dijimos al principio que esto se relacionaba un poquito con los liderazgos proféticos o con estos liderazgos intocables que hay de repente dentro de la iglesia. Y ojo, a esto es un tema, no sé si sobre todo en Latinoamérica, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero aquí en Latinoamérica se da mucho. Y siempre me acuerdo una anécdota que me contó una tía que estuvo viendo una iglesia de este tipo, el tema de la prosperidad y que toda la familia del pastor eran pastores, ¿cachai? Era como todo un linaje, qué sé yo. Y ella siempre me contó y yo me sorprendí que fue a la cocina de la iglesia, del edificio de la iglesia, a tomar agua y tomó un vaso. Y dice que habían dos hermanas atrás y la quedaron mirando así, y tomó agua en el vaso. Y la quedaron mirando así como sorprendidas, como cómo estaba tomando agua en ese vaso. Y mi tía tomó agua y las mira y le pregunta ¿qué onda? Quedó así como, ¿por qué tanto escándalo? No, es que ese es el vaso del ungido. Ese es el vaso del pastor, entonces no podía tomar del vaso del pastor, porque ese vaso estaba reservado para el pastor. Separado, santificado, consagrado, todo lo que queráis. Ofrecido en el altar, no sé, todo. Entonces, y ahí entra el tema, esta típica frase que todos yo creo que hemos escuchado, es no toquéis al ungido de Jehová. O sea, al pastor no se le puede decir nada, porque él es el ungido de Jehová. Por lo tanto, cero posibilidad de... Y otra cosa que una vez escuché... De juzgarlo, de disciplinarlo, etc. Y un pastor una vez dijo, y yo lo escuché y con mi papá me acuerdo que quedamos muy sorprendidos, porque nunca pensamos escuchar eso en una iglesia bautista. Nosotros nos dijimos, no, pero ¿cómo? Si la iglesia bautista... Para nosotros igual, yo siempre la he considerado una denominación que es muy, bueno, no todas, pero muy seria, muy sana en algunas, en muchos aspectos. Y un pastor dijo, es que yo no dejo que ningún hermano me diga nada. Es que un hermano a mí no me puede decir nada, dijo. No lo dijo desde el púlpito, lo dijo en un lugar cerrado, pero yo lo encontré incluso muy soberbio, altanero. Dije así como que un hermano, no, ¿cómo se te ocurre? Así, yo soy pastor, pues, o sea, claro. ¿Cómo me van a decir algo? ¿Cachai? No sé si han tenido alguna experiencia como esa. No tan cuática en mi caso, sino que fue más en el mismo sentido, pero dentro del presbiterianismo. Era una discusión entre seminaristas, en verdad, ¿yeah? Seminaristas, no era pastores. Y llegaba un momento en que un chico dice que él está explicando un tema, experiencia que a mí también me ha pasado, explicando un tema a la luz de la escritura, y una hermana le dice, o un hermano, no recuerdo bien, le dice, no, yo no creo eso. No. Levanta la mano y dice, no, yo no creo eso, no estoy de acuerdo. Y ahí este hermano dice como, ya, pero ¿por qué? Razones, explicaciones, argumentos. Y ahí da algunos argumentos, bien, y este hermano le responde esos argumentos por medio de una interpretación de las escrituras. Y es ahí donde esta otra persona insiste, ya, pero yo no creo eso y punto. Y se acabó. Y no hay más argumentos. Entonces este hermano seminarista estaba como un poco picado, en verdad, y con rabia, y nos contaba con rabia que él decía, pucha, estudié 4 años, estudié 5 años, me maté haciendo una exégesis desde el griego, sacando las palabras indicadas, entendiéndolas en su contexto, para que una persona venga y me diga que no, porque no nomás,
sin ningún tipo de argumento. quiero, y ¿no? cuando, si es que presenta argumentos, yo se los explico por medio de las escrituras de forma amorosa, eso dijo él. Y no nomás. ¿Por qué no? Porque no quiero creer eso. Entonces, igual hay un poquito de eso de no tocar al ungido en esa afirmación de mi compañero. Igual se lo hicimos ver, en el sentido de yo soy el que estudio teología, por lo tanto yo mando. Claro. Por lo tanto yo tengo la razón en todo. ¿Cachai? Entonces igual se acerca un poco, no tanto, pero se acerca un poco. No sé, Gerson, yo creo que quizás haya tenido alguna experiencia más cercana del tercer tipo, del cuarto tipo, no sé. No, la experiencia es bastante similar a la que cuenta Cristóbal. Como onda, ese respeto, creo yo que superior o a la superioridad, que es como muy marcado, por ejemplo, en lo que dice, en lo que hace, que muchas veces no se puede ni cuestionar. Pero quería hacer un comentario con respecto a eso, porque por lo general en muchas iglesias o muchos cristianos tienden a pensar o a creer de que todo lo que dice esa autoridad o ese maestro o aquel que está enseñando es incuestionable por su rango. Pero creo yo, y es lo que veo también en la Biblia, que la Biblia siempre nos llama a poner o a estudiar o a ver si lo que están enseñando es correcto. Y de hecho, si ustedes se fijan en el mismo texto que vimos, que era Mateo 7, más abajito después dice guardado de los falsos profetas. O sea, igual como cristianos estamos llamados a juzgar tanto el pecado que hay en nuestra comunidad, el pecado nuestro, como también la enseñanza. Entonces ya de partida estos líderes que a veces son como incuestionables o no podemos decirles nada porque todo lo que dicen es correcto, creo yo que ya se cae esto, porque realmente somos llamados a juzgar también en ese sentido y a guardarnos también de las enseñanzas. Claro. Ahora, ¿de dónde viene esto? Eso iba a preguntar yo. ¿De dónde viene todo esto? Ahora el texto en sí, Salmo 105:15. ¿Qué hacemos con el texto que dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas? ¿Qué es eso de no toquéis a mi ungido o a mis ungidos? ¿Qué quiere decir en estricto rigor? Ya, de primero hay que partir porque dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ya, mis profetas sí se entiende, pero cuando habla de ungidos, porque no dice ungido en singular, está ungidos en plural. Y para eso, para darnos cuenta de eso, y hay que leer bien de quién está hablando. Y yo creo que se entiende súper fácil, cuando uno lee el versículo 11, diciendo, ya, pero mira, voy a leer del 10. Dice, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ya, ahí yo creo que está clarísimo de quién está hablando. ¿A quién Dios le da la tierra de Canaán? A su pueblo. Ya, y después dice, y andaban de nación en nación. ¿Quién andaba de nación en nación? Ya sabemos, ¿cierto? Que cuando estuvieron en cautiverio, que estuvieron arrancando por aquí para allá. ¿Cómo? Perdón, el 13. Me salté el 12. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Ya después dice, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces ahora, ya habiendo leído esos textos anteriores, yo puedo concluir, puedo juzgar que está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo escogido de Dios. Pero, ¿quién no puede tocar a estos ungidos de Dios? Porque son su pueblo elegido, su pueblo bendecido, que Él ama, que Él cuida, protege. Y lo dice el versículo anterior, o sea, y por causa de ello castigó a los reyes. ¿A qué reyes? A los reyes que llevaban en cautiverio a su pueblo y que hacían mal a su pueblo. Ya vimos cómo Dios, cierto, liberó a Israel de Egipto en el Éxodo, cierto, que estaban siendo oprimidos. Y no permitió que los tocaran, o sea, no permitió que les hirieren, que los agraviasen, como dice también ahí. No consintió en eso. Entonces, en una primera instancia, está hablando acerca de que Dios protege a su pueblo de otros pueblos que buscan hacerle daño, de otras naciones que buscan hacerle daño. Y si lo queremos aplicar al Nuevo Testamento, Dios protege a su iglesia de los males que quieren que le puedan sobrevenir.
del cautiverio, etc. A eso se está refiriendo aquí. No toquéis, dice, a mis ungidos. Es una advertencia en contra de los que quieren hacer mal al pueblo de Dios. No está hablando necesariamente del pastor hoy en día. De hecho, en ese entonces no existía esa figura del pastor del Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Y aún así también dice, ni hagáis mal a mis profetas, ¿cierto? Pero sabemos que la figura del profeta, cuál era el rol que tenía y la importancia que tenía para el pueblo y la nación de Israel. Ahora hay también otros textos. Hay también otros textos de donde sale esta noción de no tocar al ungido de Jehová, y es cuando la historia de ya está en Saúl singular. Y... Creo que está en singular. Sí, ya está en singular. Pero entre Saúl y David y Saúl. Y varias veces David lo dice. ¿Cierto? De no tocar al ungido de Jehová cuando tiene que enfrentarse con Saúl, y él dice, o sea, no, ¿cómo voy a matar yo? ¿Cómo voy a echar mano del ungido de Dios? Ahora, yo sé cuál es la característica especial que tiene Saúl, que hace que David dice que es el ungido de Dios. Y era una característica muy... o algo que pasaba con todos los reyes de Israel, y que yo sé que ustedes lo saben porque estuvimos viendo una serie acerca de los reyes de Israel hace poquitito en Misión Reforma. ¿Cuál era, Guillermo? Es que aquí nos estamos pimponeando con Gerson para nuestros radioescuchas. Nosotros no nos podemos mirar. Nosotros nos estamos mirando en este momento y nos estamos tirando la pelota. Entonces, todo el rato. tomé el micrófono, le voy a ceder la palabra a Gerson. Adelante. Como un campeón. Gracias, don Guillermo. No, quería hacer la salvedad, o sea, este concepto de ungido, quiero que aquí también me corrijan si es que estoy equivocándome, se asocia a los reyes, en este caso, en este contexto. No es como tanto a los que anunciaban, ¿cierto? De acuerdo al contexto, claro, que vamos a analizar, sí, el ungido vendría a ser como este rey o esta autoridad puesta por Dios para que gobernase a la nación de Israel. ¿Por ahí va? Sí, totalmente. Ese sería de hecho, mi comentario. El significado. Eso sería todo. Ese es mi comentario. Adiós. Sí, pues, o sea, cuando se elegía un rey, algo que sucedía era que era ungido por Dios, pues era encomendado, por así decirlo, por Dios. Y en ese sentido es que David dice, ¿cómo voy a echar mano yo sobre aquel que Dios designó y que Dios bendijo y ungió para ser rey sobre Israel? A pesar de lo malo que haya hecho, qué sé yo, David tenía tal respeto obviamente por Dios que no quería matar, porque tuvo la posibilidad, estaba durmiendo, ¿cierto? Y David se contiene y dice, no puedo hacer esto contra aquel rey. Ya, y entendamos esa figura del rey, que no es un paralelo con la figura del pastor en el pueblo del Nuevo Testamento, porque el pastor no es un rey, no es una figura política en ese sentido, como si lo era un rey, sino más bien tiene la labor de la guía espiritual, ¿cierto? Dentro del pueblo de Dios. Y sí tiene obviamente un grado de autoridad dentro de la iglesia, pero no la de un rey como que gobierna una nación sociopolítica en ese sentido, como lo hacía Saúl o como lo hizo después David, Salomón y los demás reyes de Israel. De hecho, el único rey que la iglesia tiene, que tenemos como pueblo de Cristo, es Cristo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que los textos que aluden a no tocar al ungido, o que Dios no va a dejar que toquen a su ungido, también se cumplen últimamente en la persona de Cristo. No sé qué opinan ustedes. Que veo ahí a Guillermo muy concentrado. Como paréntesis, buscando el torpeo. Como paréntesis, antes de que hable Guillermo, comentarle a nuestros auditores que nosotros tenemos una serie basada en los reyes de Israel llamada Imperfectos, la cual ya terminamos hace un par de semanas, así que si quieren verla, pueden buscarla también ahí en YouTube, en nuestro canal de Misión Reforma. Así que ahora sí, Guillermo, después de este paréntesis.
Ese es un comercial, ¿o no? Ahí Sí, viene la música. comercial. Y todo. Sí. Un réclame. La música de ascensor. De fondo. Sí. Yo la verdad estaba absorto. Estaba dentro de mí, en mí mismado. ¿Por qué? De hecho, no escuché mucho lo que estaban diciendo en verdad. Cacha, no, pero es que puta. A ese nivel. Se mandaron el tremendo speech a- y yo, pucha, Lo voy a expulsar siento. de la llamada. Lo voy a expulsar de la llamada. Es que me quedé pegado con el Salmo 105. Perdón, claro, 105, versículo 15. Porque habla un poco esta idea de no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y ahí yo me quedé con la duda de si era un paralelo, en el sentido de que la frase no toquéis a mis ungidos es el paralelo de no hagáis mal a mis profetas, como que las dos estuvieran diciendo lo mismo y una explicara a la otra. Y en ese caso los ungidos serían los profetas que iban a este pueblo rebelde a exhortarlos y distanciarlos de la rebeldía. Y ahí estuve leyendo todo el Salmo, dándole una vuelta. Y no logré llegar a una conclusión. Porque aparte el Gracias texto... Gracias por nada. Aparte el texto coloca una notita de que para entenderlo debemos ir a Génesis 20, versículos 3 al 7. Y voy a Génesis 20, del 3 al 7, y me cuenta la historia de Abraham y su esposa cuando están delante de Abimelech, de este rey, que toma uy, ahora los veo diferentes, pero no importa, seguiré hablando. Toma a la esposa de Abraham, a Sara, y ahí tiene un sueño de que no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa, y por lo tanto él no debía poseerlo, sino iba a ser juzgado, y así sucesivamente. Y es ahí donde Dios le dice que los ayude, le devuelva a su mujer, etcétera, etcétera. Y le dice que este Abraham es profeta y le hará bien. Entonces, no me aclaró nada. ¿Cómo entonces, no va a ser quedé con la duda. Es que es la forma de trabajar con el texto, donde uno tiene que empezar a evaluar. Pero quedé con esa duda de si el versículo 15 son dos afirmaciones en paralelo sinonímico, es decir, que una dice lo mismo que la otra, o está refiriéndose a dos tipos de personas que no deben ser tocados. Primero, los reyes, y segundo, los profetas, que eran aquellos que iban a hablar con este pueblo, a llevarlo por un camino de bondad, por el camino del Señor. En otro lugar, sí llegamos a la conclusión de que son reyes, sí, claramente en singular, hace alusión al que es verdaderamente ungido por Dios, o totalmente ungido por Dios, como ustedes decían, que es Cristo, y apunta realmente a Cristo, y eso. Y si son los profetas, y los que no deben ser tocados son los profetas, sí, de hecho, los profetas de Dios no deben ser tocados porque ellos dicen la verdad, y por lo tanto ir en contra de ellos es ir en contra del propio Dios, porque ellos entregan el mensaje de Dios. Entonces ser rebeldes en contra de ellos es ser rebeldes en contra de Dios. Pero el mayor de los profetas, entre los hombres, es Juan Bautista, y el mayor, incluyendo al Dios hombre, es precisamente Cristo, aquel que de verdad nos confronta con nuestro pecado, nos confronta perfectamente, siendo Él perfecto con nuestro pecado, y además nos lleva por el camino del arrepentimiento. Así que sí, concuerdo con ustedes. Y los escuché un poquitito cuando hablaban de Cristo. Así que dale, Gerson, nomás. Gerson levanta la mano cuando debería interrumpirnos nomás. Sí. ¿Para qué levanta la mano? Cortazo y patán en la cabeza nomás. Sí, con los dos pies nomás, la patada voladora. Dale. Quería comentarlo, esa conexión que tú haces, que
menciona la Biblia de Génesis 20, del 3 al 7. Y aquí corríjanme si es que estoy equivocado, porque creo que por ahí va lo que es esta conexión, que el Salmo 105 habla de que por causa de ellos castigó a los reyes, o sea, por causa de su pueblo, o de que quien le hace algo a su pueblo, los reyes son castigados. Entonces, conectándolo quizás con la historia, cuando vemos que Abimelech intenta tomar a Sara, la esposa de Abraham, Dios se lo revela en sueño. Entonces eso significaba una consecuencia quizás negativa para este rey a causa de tocar a los ungidos del pueblo de Israel, o sea, o el pueblo de Dios en este caso. Puede ser, creo yo, una opción. Sí. Lo que sí estamos de acuerdo es que en ningún momento esa idea de ungidos hace referencia a los pastores de nuestro tiempo, o incluso a profetas de nuestro tiempo o arcángeles de nuestro tiempo que se atribuyen a sí mismos ese título. Claro. Es ahí donde ya tenemos serios problemas de ego, serios problemas de evaluación de la realidad o esquizofrenia incluso, que no se condice con las escrituras. O sea, uno en un cierto sentido podría hablar del profetismo o del rol profético de la iglesia, sí, en el sentido de que es un llamado al arrepentimiento, una exposición del pecado y un llamado al arrepentimiento en función de las consecuencias de ese pecado. Eso sería un acto profético del tiempo de nuestro tiempo, que era lo que hacían los profetas. Los profetas iban donde un pueblo, les informaban cuál era su pecado, revelaban, quitaban el velo del pecado, lo mostraban, y a partir de ahí les mostraban las consecuencias que iba a traer ese pecado, en ese caso el castigo de Dios, para posteriormente llamarlos a un arrepentimiento. Y esa es la labor profética. Ahora, que eso incluya un título junto con esa labor, creo que es ahí donde está el problema. Eso no se ve en los días de hoy. No debería verse en los días de hoy, a la luz de las escrituras. Claro. Aunque aquí tampoco es que se malentienda como que estamos diciendo que hay que ir y criticar al pastor nomás y da lo mismo si lo decimos o no, y si se siente mal o no. Porque igual la Biblia es, en el Nuevo Testamento, también Pablo, si no me recuerdo, a Tito, a Timoteo, le da también instrucciones de cómo se tiene que hacer esto. O sea, le dice, ante un anciano no permito a una acusación si no hay 2 o 3 testigos. También tiene que hacerse obviamente con una cierta prudencia cristiana. No es llegar y lanzar piedras ahora, el día mañana, si escuchaste el podcast y tu pastor se equivocó y va y le tiráis los piedrazos en la cara. No es eso tampoco. Pero sí hay ese margen para hacerlo, para preguntar o simplemente también se puede confrontar de una forma sana y correcta. Así que eso, yo no sé si tiene algún otro comentario, creo que ya tuvimos un tiempo suficiente acerca de este tema. Así que si no hay más comentarios les voy a dar el pase, chiquillos, para que como cada semana puedan pasar nuestros super avisos. Y ahí con Gerson, el hombre de los avisos. Yo quiero saludar antes a Bernardo Collao, que siempre comparte nuestros podcasts, o no siempre, por lo menos un par de veces yo lo he visto. No soy muy, muy amigo de las redes sociales. Por lo menos las de MR no las sigo mucho. No, mentira. Sí. Una pequeña broma. Entonces, mandarle un saludo a Bernardo Collao, que también estuvo en la Academia Misión Reforma, que fue este sábado, recién pasado, y tuvimos harta gente. Entonces, mandarle saludos. También vi las cápsulas que él hace, que son súper buenas. Así que, no sé si les tinca como invitarlo a que pueda participar con nosotros. Oye, si es que escucha este podcast, que nos hable. Onda, claro. Dejarlo así. No invitarlo directamente, como escribirle, sino que si es que escucha el podcast, que nos hable, claro. Y ahí coordinamos para poder grabar algún capítulo y sería bien interesante. La dejamos boteando, ¿no? No sé si Bernardo quiere, la agarra. Claro, me parece. Claro. Y si es que nos escucha, porque ahí ya vamos a cachar al tiro qué está pasando aquí.
Bueno, ahora sí, Gerson. Saludos, muchos saludos, compadre. Súper Dios te bendiga. buena idea. Ya, a ver, claro. Pero también saludamos a todos los que nos escuchan. Por interno también nos han llegado comentarios. Gente nos ha preguntado a veces, oye, ¿por qué si es miércoles no lo han subido todavía? A veces hemos tenido problemas y hemos terminado subiéndolo más tarde, Porque pero me quedo dormido. agradecemos también la preocupación. A veces el podcast nos sale muy fome y nos quedamos dormidos a la mitad y por lo tanto eso hace que sea más lento el proceso de subida del podcast. De hecho. Sí, nos pasa. Pero ¿Avisos? bueno, los avisos, sí. Invitarles a nuestras reuniones de Misión Reforma, son todos los domingos. Iniciamos una serie nueva este domingo pasado, que está basada en el libro de Eclesiastés, que como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, lleva por título Vanidad, nada nuevo bajo el sol. El título totalmente original, nada nuevo bajo el sol. Así que los invitamos también a participar, está muy interesante. El domingo pasado vimos la temática del trabajo. Así que no sé si Guillermo puede ya adelantar un poquito la próxima o lo dejamos en secreto. No se puede, Solo en sé. secreto. Ni siquiera yo lo sé. Es tan secreto que ni siquiera yo lo sé. Claro. Así que eso, los dejamos invitados a participar de nuestras actividades, los cultos, o sea, la reunión el día domingo. También estamos leyendo devocionales, así que los dejamos también invitados a conectarse. Estamos ahí juntos en la aplicación leyendo. Y toda nuestra información está ahí en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo. Ahí se publica gran parte de nuestras actividades. Y como decía Guillermo también, tuvimos una muy buena recepción en la academia. Así que estamos contentos y les agradecemos su participación y les dejamos también la invitación para que sigan participando. Y si hay alguien interesado en participar, que no alcanzó a inscribirse o que no pudo participar, también escríbanos por interno porque aún tenemos cupos. Así que son todos bienvenidos. Uh-huh. Y los que ya están inscritos no necesitan inscribirse nuevamente, les va a llegar la información a su email, pero lo que sí pueden hacer es invitar a otras personas que ustedes digan, chuta, ¿sabes qué? Este curso a Juanito Pérez le haría bastante bien, le gustaría, yo creo que a él le gustaría, así que van, lo invitan y no se preocupen, si es gratis y solo pueden participar de uno, bien, o solo les gusta uno de todos los temas que nosotros vamos a tratar, no hay ningún problema, participen en ese uno, no hay ningún problema. De hecho, próximo 29, si no me equivoco, 29 de mayo, vamos a tener nuestra segunda sesión, nuestro segundo módulo, que va a ser una introducción al Nuevo Testamento. Ya tuvimos la introducción al Antiguo Testamento, que no fue del tipo, mira, Juan, este es el libro de Juan, lo escribió Juan en el año tanto. No es ese tipo de introducción al Nuevo Testamento. La idea es dar herramientas de cómo aproximarnos al Nuevo Testamento a través de qué datos, qué informaciones, qué herramientas que nos permitan interpretarlo, que nos permitan entenderlo de mejor forma. Y no esos datos que podemos encontrar en Wikipedia. Muy bien, muy bien. Bueno, igual recordarles, compartan esto en sus redes sociales, sus historias, compártanlo con algún amigo, envíenlo por interno, por mensaje de texto, lo que quieran, todo sirve. MSN, Fotolog, claro, Orkut, todo sirve. Todo sirve. Así que eso, chicos y chicas, un gran saludo, que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Y si ya no hay nada más que decir, nos escuchamos y hasta pronto.